Sí, primero lo de siempre, por favor, los que están en Zoom, si me pueden decir si se escucha bien. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿O no se debería escuchar? Se escucha. ¿Sí? Ya, buenísimo. Partamos. Estamos mientras ponemos las PPT. Vamos a comenzar por mientras. Ah, te sabe su objetivo. Sí, ya, vamos que se puede. Ya, entonces, lo primero. Como siempre, ¿qué es lo primero que les digo al inicio de cada clase? ¿Qué? Exacto. ¿Qué vimos? ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? A mí lo que más me interesa es que sepan en dónde estamos. Eso es lo más importante. ¿Para qué les voy a mentir? Más allá de seguir pasando materia sin entender la lógica, lo que a mí más me interesa es que... Ay, sí, ve, ve. Ya, lo que más me interesa es que ustedes sepan hacia dónde vamos, en qué estamos, por qué estamos haciendo esto. Yo sé que al principio pasar a harta materia, como lo estamos viendo nosotros en este curso que requiere bastante materia, cuesta interiorizar, internalizar todo lo que les digo, pero por lo menos yo me quedo tranquilo con que acá en clase puedan entender el por qué. Después lo estudiarán, después lo aprenderán de memoria, después lo podrán aplicar en otras cosas. Pero por lo menos traten siempre de salir de la clase y entender por lo menos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. No que empiecen a copiar o anotar cosas sin saber. Se los dejo como una recomendación muy genuina en el fondo, de que ojalá con eso les vaya bien. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿alguien quiere decir en qué estamos, hacia dónde vamos, qué hemos visto en general? ¿Qué han aprendido? Recuerden además lo que les dije, de que este curso requiere un estudio constante, es muy recomendable. Una vez se los dije, con que lean nomás la materia basta. Es algo, por lo menos. Lo mejor es estudiar harto clase a clase, pero es entendible que no se pueda. Como toda persona adulta, ustedes tienen incentivos, beneficios, costos y pueden decidir en qué altura del semestre estudiar un poquito más a presión, estudiar más despacito, etcétera, etcétera. Yo lo único que les pido, por favor, es que periódicamente, a lo menos repasen la materia. Les vuelvo a preguntar, ¿en qué estamos? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Sí? Tipos de cuenta ¿Ya? y los estados financieros. Exacto, muy bien. De hecho, de ahí vamos a partir ahora. Porque esos 5 tipos de cuenta, de partida, ¿por qué era tan importante identificar esos 5 tipos? ¿Cuáles eran? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien de los que están en Zoom? ¿Por qué? ¿Qué lo que eran? ¿Cuáles eran esos 5 tipos de cuenta? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda? Los que pertenecían a IFRS. Ya, pero voy un poquito más, o sea, está bien lo que me dice, pero un poquito más en el día a día, en lo aterrizado. ¿Eran las cuentas de estado de resultados, estado de situación financiera de esas personas? Uy, perdón, no le escuché muy bien. Eh, ¿Me escucho ahora bien? Sí se le escucha, un poquito, habla un poquito más, no tan rápido. ¿Sí? Ya, ahora sí. Perfecto. El- ¿Eran las cuentas de estado de resultados, estado de situación financiera, eso? Ya, sí. Nosotros, bueno, hagamos un pequeño resumen como siempre para saber hacia dónde vamos. Muy bien, como dice su compañero, en estricto rigor, nosotros necesitamos aprender a leer estados financieros. A eso queremos llegar. Y para eso nos falta un camino muy largo que recorrer en varios ramos de contabilidad. Este es nuestro primer ramo de contabilidad. Para armar esos estados financieros, primero tenemos que entender la naturaleza de los tipos de cuenta que existen. Estoy obviando lo que vimos hacia atrás. Los tipos de contabilidad que existen, quiénes son los usuarios, cuáles son los principios que definen que algo es o no es registrable en la contabilidad, etcétera, etcétera. Los 5, tipos de cuenta, en otras palabras podríamos decir, para que tomen nota, es la naturaleza del movimiento. Si pasa algo, algún hecho económico,
ustedes van a tener 5 tipos de movimientos. Tipos o familias, grupos, que son activo, pasivo, patrimonio o cuentas de resultados, que era ingreso y gasto. Ese es el tipo de cuenta. Si algo es un activo, y ahora lo vamos a ver acá en nuestra siguiente PPT, vamos a ver qué características tiene que tener de acuerdo al marco conceptual, qué características tiene que tener para que sea activo, qué características tiene que tener para que sea pasivo, qué características para cada uno de los 5 tipos de cuenta. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Ya. Falta un poquito, sale. No se preocupe. A todos nos pasó. A poquito hay que ir estudiando. Entonces, si vemos la diapositiva, ¿se puede avanzar o no? A ver, permiso. Ahí sí. ¿Cómo está? Pase nomás. Lo que nosotros necesitamos hacer, hacia dónde vamos, es saber registrar bien. ¿Por qué? Porque el saber registrar cualquier cosa económica que pasa en la organización, eso es la contabilidad. El registrar hechos. No sé si todavía lo tienen muy abstracto, pero he tratado de todas las formas que se me ocurren, el poder explicarles de que todo lo que pasa en una organización se tiene que registrar. ¿Para qué? Para que luego de que pase el tiempo, nosotros miremos reportes, informes, que se llaman estados financieros, en el cual nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente, decir, mira, de acuerdo a este estado financiero, este resumen, este informe, esto pasó en la empresa. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, para llegar al estado financiero, lo primero que tenemos que saber es cómo registrarlo. Ahí está, podríamos decir, como el corazón de la contabilidad. Eso es, el cómo registrarlo. Si se registra bien al inicio, créanme que van a tener todo bueno en alguna evaluación. Todo. De ahí en adelante es mecánica. Por lo tanto, y bastante práctico, eso es lo difícil. Identificar ese movimiento. Y ese movimiento puede tener 5 tipos de cuentas o familias. Esos 5 tipos de cuentas son los que ahora vamos a empezar a ver y que la clase pasada quedaron así como mencionados. ¿Que cuáles eran? ¿Cuáles eran? Pero, ahí sí. Patrimonio, ingreso, gasto. Perfecto. De ahora en adelante vamos a aprender que todo hecho económico se va a registrar de una de esas formas. Imagínense lo interesante de eso. Lo interesante de eso es que no solamente vamos a registrar si es activo, pasivo, patrimonio y las cuentas de resultados, sino que si es que es activo, miren lo interesante que es la contabilidad. Si es activo, lo vamos a poner en una parte. Si es pasivo, lo vamos a anotar en otra parte. Si aumenta, va en otra parte y si disminuye en otra parte. Es un idioma. Van a aprender a escribir de otra manera. Por eso es tan importante saber identificar qué tipo de cuenta es. No sé si se puede. No quiero molestarlo. Ahí sí, ya, vamos que se puede. Entonces nosotros estábamos aquí viendo el PPT, un estado de situación financiera corresponde a una enumeración de recursos o obligaciones de una empresa a una fecha determinada y para que estos puedan representar de una forma real la posición financiera de la empresa, es decir, que el reporte realmente tenga sentido en un momento en el tiempo, es decir, darles un uso real, se debe, en realidad esto debería ir en negrito, se debe clasificar correctamente. Como les digo, ahí está el corazón de la contabilidad. El que yo les diga cualquier hecho económico y que ustedes tengan la capacidad de decir, oiga, profesor, o profe, o tú, o como me digan, esto se tiene que registrar de tal manera. Y ahí ustedes van a recién estar interiorizándose, madurando la materia. Para estos criterios de clasificación es fundamental identificar el tipo de movimiento que se realiza.
Ya vimos cuáles son todos los tipos de movimiento. Ahí. Activos. Como ya les dije, esta unidad, esta macrounidad, se llama o mucho que ver con el marco conceptual. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que es el marco conceptual o no? ¿Sí? ¿No? El marco conceptual es como unas normas que explican esto que les voy a pasar yo y que se los voy a explicar yo, lo espero lo más didácticamente posible, lo más práctico. Ustedes lo pueden estudiar en un pequeño texto que se los voy a subir, que se llama Marco Conceptual de la Contabilidad, en donde ahí explica y dice: todo hecho que tiene las características A, B, C se clasifica como activo. Todo hecho, movimiento, hecho económico que tiene características C, D o E se clasifica como pasivo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esas son las reglas y normas generales de la contabilidad. Y por eso se llama, bastante evidentemente, el nombre marco conceptual. Generalmente antes se hacía un controlcito de eso. Ahora eliminamos los controles para que puedan en el fondo hacer cosas prácticas. Partamos. De los activos, según el marco conceptual, un activo se define como, comillas, un recurso controlado por la entidad como consecuencia de sucesos pasados. Se los voy a leer completo y después les voy a ir explicando parte por parte. Del que la empresa puede obtener en el futuro beneficios económicos y cuyo valor puede ser medido con fiabilidad. En realidad uno no entiende mucho cuando lee esa definición. Pero ahora les voy a ir explicando. O alguien me va a explicar si yo les digo, recuerden, ¿qué es lo que yo les había dicho que era un activo de una organización? Les dije así como una palabra. Es que. ¿Qué? Pero, micrófono. Ingreso. ¿Sí? Dígame, perdón. Dígame, usted en Zoom. ¿Sí? Ingresos. ¿Qué cosa? Ingresos. No, no es eso. Lo que la empresa tiene. Todo lo que la empresa es dueña. Exactamente también. Todo lo que la empresa es dueña. Yo les había explicado eso, ¿ya? Les había dicho, sí, estimados, todo lo que la empresa es dueña, los bienes que tiene la empresa son activos. Perfecto, bien. Pero el marco conceptual, es decir, estos pequeños resumen de normas, explica con un mayor detalle o sea, cada uno de los tipos de cuenta. En este caso nos dice, bueno, un recurso, no, debería salirme igual, un recurso tangible o intangible generado de hechos pasados, capaz de generar beneficios futuros. Eso es lo que nos dice en general el marco conceptual. Entonces nos dice, como les acabo de comentar, como consecuencia de sucesos pasados, del que la empresa puede obtener en el futuro beneficios económicos y, lo que me faltó, cuyo valor puede ser medido fielmente. ¿Por qué nos dice esa última frase? Que es fundamental. Luego, un poquito más adelante, nosotros vamos a ver de que todo activo de la organización tiene que cumplir con ciertas características extras a las que vamos a ver acá, que son las características base. Tiene otras características que es que sea medible fiablemente. Y el que sea medible fiablemente tenía otras características un poquito más específicas. Que uno pueda saber cuánto vale en el mercado, cuánto es el monto por reemplazarlo, cuánto es el valor presente de su flujo futuro. Tiene otras características que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora solamente nos tenemos que quedar con el hecho de que es capaz de ser medido fiablemente. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Que el activo es medido fiablemente. ¿Ya?
que se puede contabilizar. ¿Y qué significaría eso, que se puede contabilizar? Que se puede anotar como un número de algo, una cantidad. Ya, que tengo, por si alguien quiere anotarlo, que tengo una forma de saber, o sea, de tener una forma certera de cuánto vale. Eso es. Si yo tengo un activo que no tengo certeza de cuánto vale, no lo puedo registrar en la contabilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, vamos desglosando esa frase que nos dice para que sea un activo. Recuerden, esto que estamos viendo ahora es el corazón de la contabilidad. Si identificamos bien esto, de ahí en adelante solo agregarle más ingredientes a la sopa. Pero ya van a saber la lógica. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que comprendan la lógica de lo que están haciendo. Primero, un recurso controlado por la entidad. Ya empecemos a entrar al área chica. ¿En qué caso no sería controlado por la entidad? ¿O por qué me dicen eso? Un recurso controlado por la entidad. ¿Por qué me tienen que como corroborar eso? Dígame. Como una moneda que su valor como que cambia, algo así. Como que la Ya. entidad no tenga como control sobre la variación del precio de ese producto. Ya, podría ser. Honestamente no está orientado hacia allá, pero cumple también el objetivo. Les voy a explicar hacia dónde está orientada esa explicación, porque me ha tocado vivirlo muchas veces en la práctica. Incluso es, comillas, al revés de lo que ustedes creen. Si alguien es dueño legal de un bien, es bastante evidente, o sea, de un activo, es bastante evidente que es dueño del bien. ¿No es cierto? Si alguien es dueño de un vehículo, tiene control de ese vehículo. Pero veamos el punto inverso. ¿Qué pasa si alguien no es dueño de un bien, dueño legal, pero puede utilizarlo a su destajo hasta el término de la vida útil? De acuerdo a esta definición, ¿podría ser un activo? Sí, Sí, por supuesto, perdón. es a como en eso el voy. caso del usufructo, ¿no, profe? ¿Qué cosa? Perdón, ¿si me puede repetir? Ah, como en el caso del usufructo. Exacto, muy bien. Voy a llegar a eso. Por ejemplo, y le agradezco mucho cuando me dicen cuando voy muy rápido, que a veces me acelero mucho. Por ejemplo, cuando alguien es dueño legal de un activo, sí, puede controlarlo y es bastante evidente, me atrevería a decir. Pero por otro lado, esta definición es un poquito más amplia. Nos dice un recurso tangible o intangible, que ya vamos a ver en su momento eso, con... ¿Sí? Perdón. Oye, no sé si soy yo, pero no estoy escuchando muy bien. Ah, bueno, tratemos, no sé, a lo mejor pueden escribir en el chat las dudas, no sé, pero tratemos de que sea lo más dinámico posible. Ya, sigamos en nuestra definición. Si nosotros sabemos que algo es dueño, la empresa es dueña, es bastante evidente que tiene control. Pero, por ejemplo, como dijo su compañero por Zoom, por ejemplo, un usufructo. Por ejemplo, un contrato de arriendo por el 100% de la vida útil. Miren lo interesante. Nosotros vamos a ver, o ustedes van a ver en realidad en el siguiente curso, o 2 cursos más de contabilidad, que uno puede registrar como activo algo en lo cual eventualmente no es dueño legal, pero sí cumple ciertas características, como esa, que tiene un control por el 100% de la vida útil, o incluso, hilando más fino aún, vamos a poder registrar como activo eventualmente cuando uno ni siquiera por el 100% de la vida útil, no con que sea la mayoría ya basta. Miren lo interesante. Por lo tanto, los ejemplos evidentes, sí, los van a tener bien, van a tener el 4 con eso, sí, sí, para que se queden tranquilos. Pero yo quiero que aspiren al 7 y quiero que esos ejemplos que son un poquito más rebuscados, ustedes entiendan la lógica y ustedes digan no, y lo puedan discutir entre ustedes. Por eso tenemos tantos trabajos. Que ahí ustedes puedan decir no, compadre, compañero de curso, amigo, conocido o persona con la que te tocó. Que puedan decir directamente no, nos dice este hecho económico, esta frase,
nos da ciertas características. Y de acuerdo al marco conceptual, que lo vimos en la clase tanto, el lunes tanto, en clase, etcétera, etcétera, esto también podría ser eventualmente un activo. Ya, sigamos. Un recurso tangible o intangible. Los recursos, ¿qué, Profe, qué creen ustedes las empresas? En general, ¿qué es mayor, los recursos tangibles o intangibles? Eso lo digo para puro. Podría ser depende del intangible. rubro. Ya, por ahí un muy buen comentario. Primero depende del rubro. Y en segundo lugar, podrían eventualmente los intangibles valer mucho más. Miren los ejemplos que les voy a dar. ¿Ustedes saben cuáles son las empresas de capitalización bursátil que valen más en este momento en el mundo? ¿Saben lo que es capitalización bursátil o no? Que si uno suma todo el valor de las acciones, de todas las acciones, ¿cuánto vale más? Se los digo así de transparente. Las principales son Amazon, Facebook, Mastercard, Tesla, que ahora viene subiendo mucho en los últimos años. Microsoft. ¿Y esas organizaciones creen que tienen muchos activos tangibles? No. Por lo tanto, es sumamente importante entender de que una empresa puede tener un recurso controlado por la entidad como consecuencia de sucesos pasados, del que la empresa puede obtener en el futuro, etcétera, 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 y puede ser intangible. ¿Por qué se los digo? Porque hasta hace varios años atrás en la contabilidad no estaba registrado eso, o no estaba normado, más que no registrable. No estaba normado, ¿por qué? Porque no era tan relevante. Pero en este caso, como ha ido mutando en el tiempo las cosas, ahora está sumamente cuadradito y bien estipulado el cómo se deben registrar los activos intangibles. Sigamos avanzando. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Sebastián. Ya, hace un rato dijo que podría considerarse como un activo cuando se tenga control sobre él, por lo menos por un tiempo suficiente, aunque no sea de por vida. Esto podría ir ligado, por ejemplo, no sé, en cuánto se demora la depreciación de un activo para poder ver cuánta vida útil tiene Sí, y en pues, de base a hecho, eso ver si es que en realidad cuenta como un control o no. totalmente lo que usted me está explicando es muy correcto, pero humildemente le digo, creo que es muy avanzado para lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, yo creo que ni siquiera no sé si alcancemos a llegar a ese nivel de avance, pero sí, lo que usted explica es muy correcto, muy correcto. Todavía no vamos a llegar a ese nivel de avance en este curso. El decir, mira, saber las normas de cuánto debería de tiempo para que yo lo pueda considerar como activo o no. Eso se ve en una unidad un poquito más adelante que es arrendamiento o los leasing que se llaman. ¿Ustedes han escuchado lo que son los leasing financieros operativos? Ya, eso lo vamos a ver y vamos a aprender cómo se contabilizan. Como dijo muy bien Sebastián, parece que era, como dijo muy bien Sebastián, eso es fundamental y está todo sumamente normado. ¿Ya? Para que ustedes no tengan nunca dudas de eso. Es simplemente estudiar ese tema. Profe, eh, Sigamos. que tenía Perdón. una última pregunta. Sí, dígame, todas las que necesite. Ya, es sobre el tema de los activos y el tema de la medición. Quería preguntar si es que al final afecta, o sea, el balance general hay que hacer siempre como una medición posterior a la medición inicial, porque igual los activos pueden ir fluctuando en su precio. Bueno, fluctúan en su precio en realidad la gran mayoría. Por lo tanto, Sí, siempre hay que ir midiéndolo, ¿cierto? sí, tal cual, pero de nuevo le digo, eso lo vemos un poquito más adelante, cuando veamos algunos tipos de activos, se tienen que cada cierto tiempo hacer algo que se llama un test de deterioro, en el cual uno va midiendo si ese activo vale más o vale menos que lo que uno había desgastado contablemente a través de la depreciación. Pero de nuevo lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero está muy bien, Ok, todo lo que usted dice está perfecto, correcto. profe. Gracias. Sí, no se preocupe, pero todo lo que dijo está correcto, no hay ningún error conceptual en lo que usted dice. Ya, sigamos avanzando con nuestra diapositiva. Para ser clasificado como activo es necesario cumplir con las siguientes condiciones. Y esto es sumamente claro que lo entiendan, no que lo repiten y lo repitan y lo repitan de memoria, sino que lo entiendan. Uno, que tenga una valorización objetiva. ¿Qué significa eso? Así, concreto, rapidito, ¿sí? ¿Alguien? Que no tenga... Sí, perdón. Uy, no sé si alguien habló.
Bueno, que en el fondo no exista duda del valor de lo que estoy registrando. Eso es. 2, que se obtenga a partir de un hecho pasado. Ustedes me preguntarán, o yo por lo menos así me preguntaba las cosas cuando era alumno, decía, ¿y cuándo no pasa eso? Ya, está bien, que se obtenga a partir de un hecho pasado, pero por lo menos cuando uno lo ve uno puede decir, ya, pero siempre viene de un hecho pasado, ¿o no? ¿Cuándo no vendría de un hecho pasado? ¿Cuándo? ¿Quién se le ocurre? Sí, muy bien, cuando viene de un hecho futuro, pero ¿en qué cosa práctica vendría de un hecho futuro? ¿Qué cosa? No, no, no. ¿Cuándo? Cuando la transacción todavía no se ha realizado, cuando es un compromiso para que sea futuro. Eso de por sí solo no es un activo. El activo es cuando ya se registra la transacción. Cuando ya se ejecuta, ahí recién es un activo. Dígame, ¿quién? El primer punto de la valorización objetiva, eso tiene relación con lo que había dicho del principio de costo real o históricos, ¿o no? Exacto. Con eso Ah, tiene que ver. Muy bien. Porque, y eso que usted me comenta es uno de los principios contables que vimos al inicio. Que eran como 8. Uno de esos es ese que acaba de mencionar usted. Sigamos avanzando. Corresponde a un recurso para la entidad. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué pasaría si yo les digo, se compra algo, se paga, es un hecho pasado, sé cuánto vale, pero no es algo que la entidad pueda utilizar? No se podría registrar como un activo. Me van siguiendo, son cosas bastante, si las van viendo la lógica, son bastante evidentes. Luego, que se tenga control sobre él, no necesariamente la propiedad. Eso es lo que les comenté más arriba, que muchas veces uno cree que tiene que tener la propiedad legal para registrarlo como un activo, no necesariamente. Eso lo vamos a ver bastante más adelante. Por ahora solamente tienen que entender hasta ese punto, es decir, que se tiene control sobre él. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí? Dígame, perdón. Por ejemplo, un arriendo, que es también, como dice su compañero, un arriendo que te permite un usufructo, es decir, que uno tiene plena posibilidad de usar lo que uno quiera ahí, por un tiempo, y ahí ya viene otra materia que es hasta cuánto tiempo, cómo se mide, etc. Y por último, pero no menos importante, que genere beneficios futuros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si adquirí algo con todas las características anteriores, pero no me va a generar ningún beneficio futuro? Puede que me genere un beneficio ahora nomás, en el segundo, pero no en el no futuro. ¿Qué sería? ¿Qué creen ustedes? Esto todavía no lo hemos visto, va a ir un poquito más adelante. Si es que genera beneficios instantáneos, pero no futuros, van a ser registrados, adelantándome un poco, como gasto. Esa es la diferencia entre gasto y activo, que el gasto se consume inmediatamente. Y por eso cuando uno paga algo, adquiere algo, la transacción se devenga algo, pero no me genera beneficios futuros porque ya me generó los beneficios instantáneamente, ya no lo voy a registrar como un activo que se va a ir consumiendo de a poco en el futuro, sino que se va a consumir instantáneamente. Y eso se llama gasto. Miren qué interesante. Y ahora se está empezando el curso a complicar un poquito. Por eso yo les recomiendo, ya pues estimado, oiga, si tiene que salir, salga, no me complica. Si está con algo urgente. Yo sé que mucha gente ahora tiene cosas urgentes, ¿ya? Pero me distraigo verlo todo el rato. Ya, por lo tanto, que genere beneficios futuros, como les dije, es fundamental para que sea activo. Si algo me generó beneficios, pero ya fue instantáneo y se consumieron en su totalidad, va a ser gasto. Por eso yo les decía de que ahora puntualmente el curso se está poniendo un poquito más complicado. Ya empezamos a entrar en tierra media ambigua, media fangosa, decir, oye, pero ¿hasta qué punto es activo? ¿Hasta qué punto se consume? ¿Cuándo? ¿Cómo lo registro? Ahí es donde viene la capacidad de ustedes y ahí está la dificultad del curso. Sí, dígame, preocupe su micrófono. yo
¿Y generar beneficios futuros? Por ejemplo, que no genere beneficios futuros, la empresa recibió la cuenta de electricidad, se pagó. Eso es algo que no me va a generar un beneficio futuro, se consume instantáneamente, por lo tanto yo no lo voy a clasificar como activo, sino como gasto. Pero si yo, por ejemplo, miren lo que les voy a decir, llega el recibo del arriendo, yo lo pago, da lo mismo que lo pague o no, pero llega el recibo del mes recién pasado. ¿Eso que voy a estar pagando va a generar beneficios futuros o ya lo generó pasado? Pero del arriendo que ya pasó, es pasado. Por lo tanto, ese pago del primer arriendo que ya pasó, lo voy a anotar o registrar como gasto. En cambio, si yo pago un arriendo y me llega un recibo por el arriendo en los siguientes 6 meses, ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Un activo. Y ahí tranquilo, porque al principio va a ser, al principio, y les digo así con total confianza, como que no van a chuntarle mucho, pero de a poquito con la práctica van a ir dándose cuenta cómo es. Ya. ¿Eh? Ah, perdón, está Sebastián levantando la mano. Hoy, perdón, es que Igual está soy muy Matías, que creo que torpe. está antes, por lo que me sale Sí, acá. no veo. A ver, espérenme. Sí, no puedo hacer Dale nomás, tan- yo voy después. Dale. Am, bueno, quería preguntar sobre la valorización objetiva y si es que es un punto importante y que esta esté representada en alguna moneda de curso legal o no es un requisito para que sea una valorización objetiva. ¿Me lo puede repetir? Que le escuché la mitad. Perdón. Ah, perdón. Que si es que para que sea una valorización objetiva debe estar esta representada en moneda de curso legal necesariamente o puede ser una valorización objetiva sin que sea representada en una moneda de curso legal. Ya, es una buena pregunta porque como toda buena pregunta está ahí como en la parte de la nebulosa intermedia. Si es que es una moneda que no es legal, pero tenemos certeza de cuánto vale, podríamos registrarlo. Eso es fiabilidad, de que uno tiene certeza de cuánto vale. ¿Ya? Perfecto. Profe, ¿Estamos? y lo último es que Sí, dígame. en el tema de los gastos, por ¿Ya? ejemplo, si es que yo hipotéticamente comprara, no sé, para la sala de los trabajadores una máquina de cafés, ¿esa podría pasar como gastos ya que no va a generar beneficio? Siendo que es No, un recurso, se tiene propiedad de él, tiene una valorización objetiva y todo cumple con todo eso, pero no genera beneficio. no, porque en este caso, aunque no sea de la operación, Sebastián, sí va a generar beneficios futuros. Sí los va a generar, eso va a ser un activo eso va a ser algo que sí o sí va a generar beneficios futuros. Por eso uno lo tiene que registrar como activo. Ahora, si la máquina dura 3 meses, yo la voy a depreciar y ahí la voy a transformar en gasto. Pero no quiero adelantarme para que no se confunda. Pero, ¿y el beneficio en qué sería futuro, profe? Si no El es monetario. beneficio es que no tiene por qué, ahí yo creo que está la duda, es que no tiene por qué Sí, ser un beneficio monetario, puede ser un beneficio que dure más tiempo. Si usted tiene ese activo que dura 3 meses y lo va a usar 3 meses, es porque le genera algún tipo de beneficio por 3 meses. ya, entiendo. No ¿Ya? necesariamente tiene que ser en plata. Exactamente, no. Ah, ya, No ok. necesariamente es algo que lo estoy vendiendo. Ya, ¿Ya? perfecto, profe. Quedó ¿Sí? claro. No, han estado buenas esas preguntas. Sí, ahora ese era Sebastián, después Matías. No, dime. Sí, Sí, que, Matías, dígame. quería preguntar porque esto al final va en una planilla, por lo que tengo entendido, en donde los activos van en un lado, pasivos en otro. ¿Dónde va el gasto? Ahora hablando del gasto. Ah, ya, vamos a llegar a eso. Pero los gastos y los ingresos van en una planilla llamada estado de resultados y ese saldo lo vamos a ver que va a quedar dentro de patrimonio. Pero no nos Ya, adelantemos. Pero ya. si nosotros tenemos por un lado los activos, por otro lado los pasivos y el patrimonio, las cuentas de ingreso y gasto van dentro de patrimonio. Pero vamos a llegar a eso en un mediano plazo. Va, gracias. No se preocupe. Ya, volvamos acá. Luego, ya que vimos las características de los activos, de todo lo que necesita para ser un activo, ahora vamos a aprender a darles cierta clasificación. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les comenté que este listadito de activos,
que debe mostrarle ya, el miércoles voy a mostrar estados financieros reales. El listado de activos, que ya vimos que son bienes, ya vimos las características, genera beneficio futuro, la empresa es dueña, puede no ser dueña, pero tiene control, y se compró, se registró en el pasado. Perfecto, eso es un activo. Este listado llamado activos, ¿en qué informe iban los activos? ¿Quién se acuerda? ¿Sabrán que les comenté que son 3 informes, pero yo les comenté que principalmente vamos a usar 2? ¿Sí? Dígame. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Estado de situación financiera Perfe- o balance. Perfecto. Ese o balance en el fondo se los comenté porque antiguamente se llamaba balance, pero el nombre es estado de situación financiera. Ahí, en el estado de situación financiera, lo que nosotros vamos a registrar por un lado son los activos, pero los activos no van a ir en cualquier orden. Miren lo interesante. Ojo, vayan tomando nota. Primero que todo, nosotros los vamos a clasificar, subclasificar, todo esto que ya les dije, que pueden ser activo, pasivo, patrimonio y ingreso-gasto, perfecto, puede ser cualquiera de eso. Una vez que sabemos que es activo, tenemos que separarlo en dos, o más que separarlo, es identificar si ese activo es corriente o circulante. Anoten, anoten, por favor anoten eso. Tenemos que identificar si el activo es corriente o circulante. Esa es opción 1. ¿Ya? Y opción 2, si es, como así súper evidente, no corriente o no circulante. Y ahora les voy a explicar las características que tiene eso. Pero de nuevo les digo, ya, sabemos que logramos identificar que este hecho económico es un activo. Perfecto. Perfecto. Es un activo. Pero este activo, yo tengo que saber si es circulante o si es no circulante. ¿Para qué? Para cuando nos toque armar este reporte llamado estado de situación financiera, lo clasifiquemos bien. Yo les dije la otra vez, a mí no me afecta tanto el nombre técnico específico. ¿Por qué? Porque en la práctica, algunas personas le llaman efectivo a la primera cuenta, otros le llaman caja, otros le llaman efectivo equivalente, otros le llaman banco, otros le llaman disponible. A mí lo que me interesa es que ustedes lean lo que lean, sepan interpretar a qué se refiere. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? O más o menos. Un poquito. Vamos. Entonces, como les decía, identificamos que algo es un activo. Bien. Logramos identificarlo. Una vez que ya sabemos que esta cuestión es un activo, tenemos que identificar si es corriente o no corriente. Antiguamente, y siempre les cuento estas como pequeñas historias para que sepan de dónde vienen todas las cosas, se le llamaba, para que tengan algunas luces de lo que me refiero, se le llamaba de corto plazo al corriente y se le llamaba de largo plazo al no corriente. ¿Por qué les digo esta cuestión que ya no es? Solo porque eso yo lo encontraba muy intuitivo. Era bastante más práctico. Todo activo que uno tenía que duraba harto tiempo, lo clasificaba aquí, en no corriente. Ah, y era bastante evidente. Ah, mira, compré un activo que en más de un año, más de un año, largo plazo, lo chanto ahí. Bien, listo. Pero, IFRS fue mutando un poquito. Fue mutando y empezó a decir, mira, ¿sabes qué? Esta cuestión de que sea de largo o corto plazo no nos entrega tanta información. Lo que a mí me interesa, más que si es de largo o corto plazo, me interesa saber otras cosas. ¿Qué cosas? Me interesa saber si el activo, miren lo que les voy a decir, y aquí viene la definición correcta, si el activo lo voy a utilizar dentro de la operación del negocio, inventario, cuentas por cobrar, efectivo. ¿Qué es lo que pasa con eso que les estoy mencionando? Son cosas que yo utilizo para que el ciclo operativo funcione.
Por lo tanto, yo ya no lo voy a separar en cuestiones de largo plazo o corto plazo. De ahora en adelante yo lo voy a clasificar en primera familia, la llamada corriente circulante, la voy a clasificar, voy a dejar ahí arribita todo lo que es necesario para que la operación funcione. Y de repente van a decir, sí, pero profesor, es que la empresa necesita los camiones para que la operación funcione. Ya, pero no necesita entregarle el camión al cliente para que la operación funcione. Esa es la diferencia, dígame. Empresa que vende propiedades para inversión. Muy bien, Las propiedades de van a ir inversión. arriba. Ah, ya, perfecto. Perfecto, bien. Esto amerita un punto premio. Porque ahora voy a llegar a ese punto, porque justamente ahí está la diferencia. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasaba? ¿Qué empezó a pasar? ¿Y por qué? Porque este Consejo Internacional que se juntan y hacen estas charlas y piden información, ¿de dónde nació eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con las empresas de lujo? No sé, la Ferrari, Lamborghini, tienen activos que duran más de un año, si no los venden día a día. O empresas de diamantes, lo pueden tener 6 años en inventario. ¿Qué es lo que pasaba? Empezaron a tener una cuenta inventario a corto plazo acá arriba, inventario a largo plazo acá abajo. Y esa cuestión, eso, en la práctica, no me interesa a mí. Yo quiero saber cuánto tienen inventario nomás. Y para corregir eso, dijeron, ¿sabéis qué? Espérate, compadre. Ya no se va a llamar activo de corto plazo, activo de largo plazo. Porque esa separación de corto plazo a largo plazo te entrega información que no, mira, no es tan útil. Te entrega información, sí, pero no es tan útil. Es mucho más útil para el compadre que interpreta los estados financieros, es mucho más útil saber que algo es de la operación del negocio y que otra cosa no es de la operación del negocio. No sé si me van siguiendo. Lo estoy bombardeando con información. Sí, dígame. Ponga su micrófono, por favor. Ah, ya, perdón. Perdón. Voy a ir un poquito más despacio. Un poquito más despacito. Eso me tiene que ir diciendo ahí cualquier cosa. Ya. Voy a volver al ejemplo de su compañero, que estuvo muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Y su apellido? Ya. Lo voy a tener presente. ¿Dónde creen que son las preguntas que nosotros le hacemos en la prueba? Miren. Está perfecto. Todavía es algo bastante intuitivo. Todavía uno empieza a decir, mira, esta cuestión es de la operación, ya bien, corto plazo, o sea, no necesariamente corto plazo, generalmente de corto plazo, pero no necesariamente corriente circulante, no corriente no circulante. Pero, y acá es donde ustedes van a poner su ingenio de, valga la redundancia, de ingenieros. Lo que dijo su compañero. Acá van a empezar a interpretar, ay, parece que está en la diapositiva anterior. Aquí. Esta frase la tienen que grabar con rojo, con colores, todo lo que quieran. Lo más importante es el uso para el cual se va a tener, para lo cual se va a utilizar. ¿Por qué? Por lo que decía acá. Si una empresa, imagínense lo que les voy a decir, una empresa que se dedica a la compra-venta de propiedades, compra 3 departamentos. Uno lo tiene para sus oficinas comerciales. Otro lo tiene para que lo arrienden a terceros. Y el tercero lo tiene para ponerlo a la venta porque ese es su giro. Antiguamente, esas 3 propiedades que se adquirieron, las metíamos al mismo saco. Antiguamente, de verdad, aunque parezca así como, no sé, yo lo encuentro ahora, bueno, siempre cuando las cosas ya se hacen parecen evidentes, pero
pero yo no sé, antes se metía todo en el mismo saco. Y se metía todo en el mismo saco acá. Se le llamaba activo en vez de activo no corriente, activo a largo plazo, da lo mismo por la cuestión que se usara. Compraste 3 propiedades, toma, las metí todas juntas. Listo. En cambio, ahora lo más importante tiene que ver con el espíritu para lo cual se compró. Si nosotros les ponemos en un trabajo, recuerden que tienen 4 trabajos y 2 pruebas. Si les ponemos en un trabajo un enunciado, la empresa compra algo, independiente de la materialidad o lo físico, lo más importante es para qué lo compró. Si lo compró porque es una compra-venta de propiedades y esa propiedad la compró para posible venta futura, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿De la operación o no de la operación? Seguro, no se preocupe, no se preocupe. ¿Sí o no? Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. Exacto, porque la empresa se va a dedicar a eso. ¿Ya? Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Por eso les digo, de a poco. Al principio no van a cachar mucho, nos pasó a todos. Ya. Viendo nuestra diapositiva, que tenemos ahí claro, ya van de a poquito haciéndose la idea de decir, miren, ya, logré identificar que esta cuestión que compró la empresa es un activo. Bien. ¿Para qué lo usa? Esa es la siguiente pregunta. Dependiendo del espíritu de para qué lo usa, yo voy a decir, ah, mira, se dedica, no sé, esta empresa lo compró, pero lo va a usar un tercero. Ese tipo de activos se llaman de cierta manera, aquí, que lo vamos a ver más adelante. Propiedad de inversión. Lo vamos a ver más adelante. O la empresa compró algo y lo va a usar para sus oficinas comerciales. Se va a llamar de esta manera. Lo voy a meter adentro de este saco. Propiedades, plantas y equipos. Es distinto el espíritu, el uso que tiene. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque cuando después veamos estados financieros, nosotros vamos a tener certeza de que lo que está acá adentro son las propiedades que usa la empresa. Lo que está acá, propiedades de inversión, son propiedades que no usa y que las tienen arriendo para otros. Antes esa separación no existía y era clave. Si quiero que empezó a pasar con los grupos económicos en el mundo hace 50 años, empezaron a acumular riqueza y ¿qué hacían? Compraban propiedades, la usa un tercero, se la pasaban a otro, ampliaban el giro, empezaron a hacer millones de cuestiones. ¿Y qué es lo que pasaba? Todas las propiedades que tenían estaban metidas allí. ¿Ustedes creen que el reporte que ustedes analizaban antiguamente, que se llamaba PCGA, les decía algo muy coherente a la realidad o no? Si les decía ahí, propiedades, 1.000 millones de dólares, pero un tercio era de ellos. Los otros 2 tercios lo tenían en arriendo para terceros. ¿Es o no es relevante saber esa información? ¿Sí o no? Es sumamente relevante. Porque hay uno cuando lee el informe dice, oye, mira, en realidad las propiedades que ocupan para ellos valen tanto. Y tienen otras propiedades en arriendo que valen otro monto, pero no las usan ellos. Y esa información es clave para cuando uno tenga que leer los estados financieros y decir, ah, pero espérate, pues, compadre, esta empresa tiene hartos activos, sí. Acá abajo, porque efectivo va a tener un monto acá al ladito, cuentas por cobrar otro monto, inventario otro monto, así todo así va. Ah, total de activos, miles de miles de miles, con una cantidad de ceros para el lado gigantesca. Bien, perfecto, perfecto. Pero hay que empezar a desglosar esa cuestión. ¿Cuántos de esos activos son corrientes? Y va a haber acá una suma. Total activos corrientes. ¿Cuántos de ese total son no corrientes? ¿Cuántos de los no corrientes los usan ellos? ¿Cuántos de los no corrientes los tienen en arriendo para terceros? Esa es una información fundamental que uno tiene que interpretar. Ya, sigamos avanzando. Lo que a mí me interesa de esta diapositiva en realidad, aunque de repente me voy un poquito en volar, es que ustedes sepan identificar que una vez que tienen activos, sepan que unos activos, los que son de la operación,
van en la primera familia, los que no son de la operación, no se tienen que vender ni deshacer para que la operación funcione, van en la segunda familia llamada no corriente. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿No? No dígame, pues si no yo le voy a decir que sea, pero Tienes que pagar imposiciones, ¿cierto? O de una propiedad, en verdad. tienes que pagar contribuciones. Contribuciones, Sí. eso. Las empresas pagan más o menos contribuciones dependiendo en qué como parte pongan. No, generalmente no es las contribuciones lo que cambia, es la patente. Dependiendo si lo ocupan como comercial, si se lo pasan a un tercero, si lo ocupan como bodega, cambia la patente y eso tiene que ver con las municipalidades. Lo otro, las contribuciones son el impuesto territorial y es porque existe nomás el bien. No, pero bien, bien, siempre es bueno aprender. Ya. Ahora vamos a otra patita. Ya logramos aprender en detalle, con mucho detalle, y espero de verdad que vayan siguiendo, vayan tomando nota de todo lo que les digo, de lo que son los activos. Ahora vamos a otra de las 5 familias. Los pasivos. Según el marco conceptual, recuerden el compadre o la hojita en donde define todas estas cosas que estamos hablando, las primeras generales se llama marco conceptual. Según el marco conceptual, un pasivo se define como una obligación presente de la empresa, obligación, algo que debe la empresa hoy, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual, para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos futuros. En realidad no se entiende mucho, esa es la definición exacta del marco conceptual, pero la razón de por qué yo estoy aquí parado al frente es porque debo eso interpretarlo y explicárselos a ustedes. ¿Ya? En estricto rigor, un pasivo es una obligación con terceros. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho de pasivo, no? ¿Qué es lo que era un pasivo? ¿Qué es lo que era un pasivo? Oiga, pues. ¿Sí? Dígame. Una deuda con terceros, muy bien. Esa es la explicación, podríamos decir, un poquito más coloquial, no tan exacta y completa, pero para nuestro curso basta. Dígame. Exacto. Formas en cómo nos vamos a financiar que no son los socios, o sea, externas. Muy bien. El marco conceptual lo define de esa manera y vamos a ir parte por parte. Una obligación presente de la empresa. ¿Por qué nos dice una obligación presente de la empresa? Porque si es una obligación que ya se extinguió o es algo que a futuro vamos a deber, no lo registramos ahora como pasivo. Surgida a raíz de sucesos pasados, me imagino que no es necesario volver a entrar en ese tema, al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Cuáles eran los recursos que incorporan hechos económicos? ¿Qué es lo que describimos recién antes? Los activos. O sea, la empresa espera deshacerse de algún activo. Generalmente, y esto se los digo así entre nos, generalmente efectivo. ¿Cómo se pagan las deudas con terceros? Generalmente con una cuota periodo a periodo, la cual es en efectivo. Pero uno podría pasarle inventario, podría pasarle, no sé, camiones, da lo mismo. La empresa espera desprenderse de algún recurso que genera beneficios futuros. ¿Y qué es lo que es eso? Un activo. Por lo tanto, vamos a tener una deuda, una obligación con terceros, para lo cual la empresa espera deshacerse de qué manera, entregando a cambio algún activo. Eso es.
Los pasivos, a diferencia de los activos, que son bastante más completos, se imaginarán por qué en el fondo, porque en estricto rigor los activos, yo quiero saber muchos detalles de los activos. A mí me interesa saber cuáles son para generar para la operación, cuáles son no operacionales. Después yo quiero separar cuáles son los que usa la empresa, cuáles son los que tiene la empresa en bodega para poder vender después. A eso se va a llamar inventario y lo vamos a aprender un poquito más adelante, etcétera, etcétera. Los activos nos traen mucho trabajo porque necesitamos saber ese detalle. ¿Para qué? Para que luego cuando nosotros interpretemos los estados financieros, nosotros podamos decir, ah, mira, compadre, lo que está en la línea tanto se refiere a tal cosa. Y eso que está en la línea tanto, sí o sí tiene algo de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo. Y ustedes tienen que quedar, y es el objetivo mío durante este semestre, mi meta personal, que sean unas máquinas para eso. Que ustedes queden sumamente claritos en cómo poder identificar esas cosas. Eso es este curso, que entiendan la contabilidad a nivel general. Como les decía, afortunadamente los pasivos no tienen tanto detalle, pero sí tenemos que identificar al menos 3 tipos de pasivos. Primero, los espontáneos. Los pasivos espontáneos son los que se generan directamente por el ciclo de la operación. Por ejemplo, ustedes tienen, no sé, un kiosquito que compra, no sé, doblones, y el proveedor les dice a ustedes, miren, estimado, páguemelo a 30 días. Si yo hago mi estado financiero en la mitad del mes y todavía le estoy debiendo, ese tipo de pagos que son de la operación se van a llamar pasivos espontáneos y tienen 2 características. Ya los voy a anotar, entonces voy a esperar un poquito. Sí, espero un poquito, sí, para que sigan anotando. Sí, ya, sigo. Ya. Las 2 características principales de los pasivos espontáneos son primero que se generan porque la operación del negocio es así. Como les decía, proveedores, o de repente los sueldos se pagan el 5 del mes siguiente, y si yo cierro el 30, voy a estar debiendo los sueldos. Pero no porque yo deba porque tengo una deuda, sino que porque la operación del negocio es así. Por lo tanto, cuando yo agrupe todos esos que son de la operación, primera característica, y segunda, no tienen un costo financiero extra, es decir, no generan intereses. Si se cumplen esas 2 características, yo los puedo agrupar y juntar en un tipo, una familia de pasivos llamado pasivos espontáneos. ¿Entendieron? ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Usted? ¿Me va a preguntar cualquier cosa? Sí, dígame. ¿Usted tiene una duda? 2, los más típicos y los que generalmente dependen del rubro, del giro de la empresa, de lo que se dedica, pero generalmente son los que tienen un valor mayor, los pasivos financieros. Es decir, fuente de financiamiento de un tercero asociado a una tasa de interés. Tener una deuda con alguien a la cual nos va a cobrar algo por devolvérselo. Es lo más general, es lo que más sucede, etcétera, etcétera. Y 3, existen las provisiones. En este curso no creo que veamos mucho más allá las provisiones, pero tienen que saber que existen. Y yo espero de verdad preocuparme de que las evaluaciones a lo menos ustedes tengan que aplicar todo lo que saben a nivel lógico, no memorizar, no escupir información, sino que ustedes tengan que pensar un poquito y explicar comentarios. Las provisiones se generan cuando un hecho es muy probable que ocurra, que tengo el monto, sé que sí o sí va a pasar, pero no sé cuándo. Por ejemplo, nos llega una demanda y el abogado nos dice, mira compadre, es muy probable que la perdáis, la vas a perder probablemente por este monto, pero no sé cuándo. En el momento que me llega la demanda, yo tengo que registrarlo como una provisión. Si la tengo que pagar en 3 años más, es otra cosa. Pero mientras tanto va a ser una provisión. Ya, esos son los 3 tipos de pasivos. Déjenme ver
la siguiente diapositiva, si no, lo dejamos hasta acá. Está tentador como para pasarla. Ya matemos con esto. Los pasivos, que ya vimos los tipos que existen, también dentro de cada una de las familias, si nosotros tenemos, oiga pues, si nosotros vemos dentro de cada una de las familias, también se ordenan con algún tipo, no van en cualquier orden, se clasifican en orden por exigibilidad. Es decir, los que tienen más probabilidades de exigirme algo, se colocan más arribita. Los que tienen menos probabilidad de llegar y exigirme de un día para otro, se ponen más abajo. Eso es solo para entregar información posterior. Es decir, está pensado única y exclusivamente para que, de nuevo, cuando ustedes lean un estado financiero, sepan, los de más arriba tienen más exigibilidad que los de abajo que tienen menos exigibilidad. Está todo pensado para que luego de que se confeccionan los estados financieros, ustedes puedan prácticamente identificar todo lo que está pasando en la organización. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Los que están en Zoom? Como control o prueba, el tipo de preguntas, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser operaciones matemáticas? ¿Va a ser que...? Vamos primero, para su tranquilidad, vamos a hacer muchos ejercicios en clase. Ya. Primero. Y segundo, yo probablemente les voy a colocar hechos económicos y les voy a pedir a ustedes clasifiquenlo. Y para eso van a tener que interpretar a qué se refiere, dónde va, es un activo, es un pasivo, se paga, me lo están pagando, etcétera, ¿Y etcétera. la primera evaluación cuándo va a ser? Lo primero es el trabajo 1, que es como en 3 semanas o 2 semanas. ¿Trabajo Que se grupal? los voy a postear. ¿Es grupal o Es grupal. Los trabajos son todos grupales. Ah, ya. Las pruebas, espero que no. Pero no puedo, ahí yo ya no me puedo meter en... Las pruebas yo espero que no, son individuales. ¿Ya? Dígame. Pero ponga su micrófono. Lo siempre ustedes. Ya. Sí, no se preocupen. Les voy a subir las instrucciones con tiempo para que se programen, pero esos trabajos yo lo que más espero, y les digo muy sinceramente, si existen tantas formas en cometer hechos que no son éticos que, no sé, está en su conciencia más que nada, que puedan aprender o no puedan aprender. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos y vamos a seguir colocando trabas para que no utilicen hechos antiéticos, pero yo soy de la idea de que si alguien quiere hacer algo que no corresponde, lo va a terminar haciendo y queda a su conciencia en el fondo. Ya, eso, estimados, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Ah, la lista. Ahí está. ¿Están todos los de acá? ¿Se anotaron? ¿Sí?